Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen, les tenemos una información muy rica, muy diversa, muy variada. Rafael García Villegas, qué gusto. Guamansi Rodríguez, también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y pues vamos a tener de todo, color, cine, música, análisis. Street art de manera particular, celebrando los murales que les hemos presentado esta semana aquí en Noticias 22. Así es, vamos a ir a la central de Abastos para conocer cómo algunos artistas se dedicaron a pintar la central de Abastos, que me recuerda mucho esto, Laura, Rafael, aquel movimiento de Tepito Arte Acá, de los años, principios de los años 80, que lamentablemente desapareció con el terremoto del 85, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la central de Abastos y los colores. Visión Global es miércoles con Iliana Rodríguez Santibáñez. Y análisis con la doctora Está el Mundo, ahí están ocurriendo cosas muy interesantes. Vamos a hablar de Tratado de Libre Comercio, así que bueno, ya estamos aquí a punto de escucharla para ver qué nos dice sobre esta importante negociación. Creo que Estados Unidos, Canadá, curiosamente. Exactamente. Y ahora, y también vamos a platicar ahora de algo muy interesante que está ocurriendo en Bayreuth. El capricho de Richard Wagner haber construido una sala de orquestas es profeso para el drama total, para el arte total, como él llamaba la ópera, y ya inició el festival que año con año celebra la memoria de este genio romántico. Bueno, ¿con esto y más? Aquí en Noticias 22. Comenzamos con imagen. Scott Gray, CEO, él es cabeza de esta fundación de la Organización Mundial de la Fotografía, está en nuestro país y refrenda el compromiso de elevar el nivel de conversación en torno a la imagen alrededor de todo el planeta. La fotografía como la conocemos está evolucionando y utilizando a la tecnología para llegar a más personas. Sin embargo, aún la experiencia, el ojo sensible y educado marcan la diferencia entre una imagen común y una obra de arte. De este y otros temas habló Scott Gray durante su visita al Fotomuseo Cuatro Caminos. Well, I mean, from my point of view, I think technology enables the process, and I think that technology nowadays has enabled photography to become into more people's hands. If you think 50 years ago, photography was a very, very expensive, element in terms of processing and then the equipment you needed. Whereas now, actually, the technology has enabled more people to engage with photography. And from my point of view, the more people that engage with photography is a good thing, because then they start appreciating it as a medium, appreciating it as an art form. Acompañado por Pedro Meyer y Gustavo Prado, entre otros, Gray dijo que Instagram, Twitter e incluso Facebook ayudan a que las personas conozcan el trabajo de los fotógrafos. There's good things and then there's challenges. I think the good things about social media and online and all those channels to view photography is it enables people to view photography, it enables people to look at new photography and different photography. I think photography also has to make sure it protects itself to ensure that there are also museums, that there are also galleries still showing photography, which is a different form of the medium. Photography is art, seeing it printed properly, how it should be shown in a museum or in a gallery or on your wall is a very, very different experience than flicking through social media on a screen the size of my palm. World Photography Organization tiene presencia en 180 países. La visita de Scott Gray además sirvió para planear futuras exposiciones en el Fotomuseo Cuatro Caminos. A lot of the work we do as an organization is to find emerging artists, because that's a challenge for photographers. How do you become famous? How do you get your work seen in this day and age? So what we do is obviously select artists and then show them in as many places as possible. So to be able to create opportunities for example, Mexican photographers to have their work seen in London, is an amazing opportunity, but equally it's about finding opportunities for other artists around the world to be shown in Latin America, but as well as finding opportunities for Mexican artists. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y es muy interesante esta discusión porque es algo que se preguntan todos los fotógrafos en el orbe. De manera particular, Pedro Meyer ha establecido como este centro de encuentro el Fotomuseo Cuatro Caminos para tratar de dilucidar cuál es el lugar que tiene la fotografía y cuál es su peso en un mundo en el que estamos rodeados de una cantidad
enorme de imágenes. No quiere decir que todas sean emocionantes, buenas o reflexivas, pero que sí nos exige ubicar cuál es el contexto, no solamente de la fotografía, incluso de la imagen en movimiento y la televisión, ¿no? Romanticismo de tener una fotografía impresa, como puede ser también inclusive un libro impreso, que en su formato digital. Quizá el contenido sea, si no el mismo, sí similar, pero nunca el impacto y la fuerza que tiene, lo decía aquí Scott, una imagen impresa, firmada y expuesta en una galería que dialoga con su entorno. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las razones por las cuales no va a desaparecer el libro en físico, en impreso. Hay muchas otras cosas, a lo mejor la lectura que puede sustituirlo, pero la fotografía yo creo que va a permitir que continuemos con estos formatos en físico. Así es. Bueno, Estos esa soportes. discusión sobre la imagen es bastante pertinente y que también nos lleva a pensar muchas cosas sobre el arte y los contenidos que aquí ofrecemos en Noticias 22 regularmente. Fundamental, Claro que sí. parte de la chamba. ¿Qué más tenemos, Laura? Pues fíjate que algo que está creciendo mucho, yo creo que ustedes lo han notado, si han seguido en los últimos años, Noticias 22, es el cabaret. Hay más cabareteras y cabareteros cada día. Que no estaría fácil, y de eso se trata el encuentro que se está llevando a cabo, enriquecer este gremio cabaretero que durante 17 días va a volver la Ciudad de México literalmente un vodevil. Son 17 días de festival, 32 artistas y compañías nacionales e internacionales, 49 funciones, 43 espectáculos, 9 actividades del vicio académico. Vienen 4 países invitados. Con compañías de España, Argentina, Colombia, Reino Unido y por supuesto México, el 16 de agosto empieza el 16º Festival Internacional de Cabaret en 19 sedes de la Ciudad de México, como la Red de Faros, el Teatro Bar El Vicio, el Centro Cultural de España, el Teatro Esperanza Iris, 5 centros de reclusión y por primera vez un refugio para mujeres en situación de violencia. Tenemos esta posibilidad de que las mujeres que lo requieran puedan irse capacitando para el empleo, terminen cuestiones académicas, primarias, secundarias. Estamos empezando con proyectos para terminar preparatoria, para que precisamente podamos ofrecerles a ellas un camino de libertad con muchas herramientas, y por eso para nosotras es muy importante y muy valioso que puedan estar este proyecto del cabaret, Las Reinas Chulas, Luz Helena, en nuestro refugio, porque es el mensaje que queremos darle a las mujeres todos los días, que estando juntas se puede. Los talleres de El Vicio Académico se impartirán en espacios como el Museo de la Ciudad, La Carpa, en Madrid número 13 Coyoacán y el Centro Cultural de España. El vicio académico es una parte fundamental del festival que hemos venido impulsando desde hace varios años para precisamente fortalecer y profesionalizar al gremio cabaretero, que siempre, bueno, pues es visto como, ay, eso se hace bien fácil. Pedro Cominic ha participado en 14 de las 15 ediciones del Festival Internacional de Cabaret hasta ahora. Y por supuesto, la 16ª no es la excepción. Y en este año voy a estrenar un espectáculo nuevo el jueves 23 de agosto a las 9:30 de la noche en la sede principal de estas 19 sedes que tendremos este año, que es el Teatro Bar El Vicio. Voy a estrenar un espectáculo que se llama La Noche de los Herederos. Es, como se puede apreciar, un espectáculo de cabaret berlinés, donde voy a hacer mucha música original que se hacía en el Berlín y en Viena, en la República de Weimar, entre 1921 y 1937. Muchas de ellas traducciones que hice yo original por primera vez del alemán. Si quieres conocer la programación completa de este festival, que también tiene una parte dedicada a los niños, consulta la página web que aparece en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, este encuentro que empezó con algunos cuantos invitados internacionales, ahora tiene realmente más actividades
tiene talleres, tiene pláticas, hay la oportunidad de gente joven que se vaya sumando a este movimiento. Toda una tradición que involucra también a los niños, hay que quitar los tabúes que rodean al cabaret y disfrutarlo al máximo. Y en otro registro también de artes escénicas, Weyman, tenemos una celebración por todo lo alto. Una celebración que además a mí me emociona mucho porque también sé que a Laura le gusta mucho lo que vamos a hablar a continuación. Tiene que ver con una gran compañía que es Delfos. Vamos a ver de qué se trata, porque está atractivo para el público. Vamos a ver. A lo largo de 25 años, los integrantes de Delfos han compartido danzas, giras, temporadas, colaboraciones, aventuras y cambios. Han experimentado la vida y el mundo juntos a través de este proyecto de vida. Y hemos celebrado de muchas maneras, pero como vamos a celebrar aquí en la Ciudad de México con nuestros amigos de la ciudad, es en Bellas Artes. Entonces tenemos función este jueves, 2 de agosto a las 8 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes, con un programa que contempla 3 estrenos aquí, 3 obras que no se han visto y un estreno que sí es estreno. Y bueno, el programa se llama Estado Latente. Estado Latente tiene 3 piezas que son muy distintas y eso también nos ha caracterizado muchísimo como compañía, es que abarcamos como mucho espectro de la danza, es decir, por un lado nos gusta mucho movernos, nos gusta mucho bailar, nos gusta mucho escuchar la música y envolvernos con la música, por otro lado buscamos también las cosas abstractas, ¿no? Y la cosa física, la cosa teatral y lo multireferencial. Concerto Barroco, una celebración a la música de Bach, una pieza muy lírica con un movimiento muy fluido y una forma de moverse muy acrobática. Proa, una obra más abstracta que habla sobre las fronteras con música en vivo de Jonathan Torrijos, un joven compositor mazatleco de 22 años. Y el estreno de Manglar, con la colaboración del escenógrafo Fernando Férez. Nos gustó ponerle el nombre Estado Latente al programa porque el estado latente es algo que está a punto de salir, que está vibrando, que está bombeando, ¿no? Es un estado en el que estás a punto de salir corriendo. Y nosotros de alguna manera hemos estado en estado latente 25 años y seguimos, ¿no? Con el deseo y con el impulso de seguir adelante, de seguir corriendo, de seguir haciendo obra, de seguir estableciendo relaciones artísticas, de seguir fortaleciendo la escuela, de seguir haciendo proyectos sociales. Tenemos aproximadamente como 10 años teniendo un proyecto que se llama Habitat, Danza y Conciencia, y se trata de llevar la danza a las colonias más vulnerables de Mazatlán. Aproximadamente en cada colonia tenemos como alrededor de 40 niños y entonces, bueno, pues estamos felices. Entonces ahora traemos una pieza que es un remontaje de una pieza que se llama En algún lugar, que invitamos a un niño de la colonia Francisco y Madero. Soy niño de la calle, ¿No tienes papá? de que no tengo papás ni mamás y vivo en la calle. Invito a la gente a que me vayan a ver. Y es el sábado 4 de agosto a las 12:30 del día. Es un espectáculo para toda la familia, así que están invitadísimos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ya hay algo importante también sobre Delfos. Ya vimos esta información, los estrenos, esta celebración aquí en la Ciudad de México de una de las más importantes compañías de danza que tenemos en nuestro país, pero una de sus funciones tiene un carácter especial, ¿verdad, Rafael? En efecto, como ya lo podemos apreciar de manera particular, no en la celebración de los 25 años mañana, sino el sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral a las 12:30, ayudar a los niños, acercarlos a estas manifestaciones artísticas y además lo recaudado en taquilla también se irá para beneficio y apoyo de los niños en situación de calle. Así es. Bueno, Delfos tiene muchos motivos para celebrarle y para estar con ellos en sus presentaciones. Vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos pintura. Central de Muros, este mural que engalana nuestro estudio, les diremos qué hay detrás del mismo. Ya volvemos. Imagínense la galería de arte al aire libre más grande del planeta, donde los artistas de todas partes del mundo se pudiesen expresar
pues sin límite de espacio prácticamente. Sergio Palacios, quien es administrador del Fideicomiso de Central de Abasto, nos va a platicar acerca de esta iniciativa que ya es una realidad, está en vías de realizarse, ya hay una parte de estos murales pintados y no se imaginan dónde es. Es en un lugar que pareciera muy lógico ahora que lo hemos estado viendo, hemos estado presentando en la parte de nuestras espaldas, atrás del estudio, estas imágenes. ¡Qué buena idea! Sí, parece... ¡Qué buena idea! ¿No? Muy natural, ¿no? De esas buenas ideas que luego parecen muy obvias, pero Sí, a nadie se le habían a ocurrido. nadie se le ocurrió, dice, ¡qué buen lugar! ¿Cómo inició la idea de pintar? ¿Es la barda perimetral nada más? Ahorita la primera etapa que se trabajó, te cuento un poquito la historia. La primera etapa se hizo con motivo de los 35 años de la central, que fueron el 22 de noviembre del año pasado. Inauguramos la primera etapa el 24 y se pintaron sobre las bardas de toda la zona de frutas y legumbres de la central de abasto. La segunda etapa, que es la que está en desarrollo, se está haciendo principalmente en la zona de abarrotes, también se está pintando un bajo puente y estamos concluyendo con esto las 2 primeras etapas. Esperemos conseguir quien nos apoye, porque es un proyecto que a final de cuentas pues, requiere patrocinio, requiere de apoyos para poder hacer toda la barda perimetral de la central de abasto. Y si logramos eso, sin duda sería la galería al aire libre de arte urbano más grande del mundo, ¿no? Y ya la central de abastos es el centro de comercio más grande de América Latina y quizá uno de los más grandes del planeta, la central ¿verdad? de abasto es la central de abasto más grande del mundo. La central de abasto de la Ciudad de México. En cuanto a superficie, y hay 500,000 personas que están ahí todos los días. Todos los días nos visitan 500,000, trabajamos 90,000 personas ahí. Yo siempre destaco en todas las entrevistas de los 90,000 que trabajamos ahí, 13,800 son carretilleros, que son esas maravillosas personas que mueven con sus diablitos la mercancía por toda la central de abasto. Entonces, era muy lógico que hubiera un proyecto cultural en la central. Se acercó con nosotros una agencia que se dedica a estos temas del arte, porque la central no tiene una función artística como tal. Y no nos íbamos a meter nosotros en un tema que no conocemos. Llegó una agencia, nos presentó el proyecto y nos juntamos para desarrollarlo. Y ha sido realmente algo muy, muy exitoso, algo en lo que mucha gente no creía, pero conforme va avanzando el tiempo, pues cada vez tenemos más adeptos ahí en la central. Sergio, bueno, estamos viendo algunas de las imágenes que se han presentado. ¿Cuáles son los beneficios que tiene que la central de abastos, que es una ciudad en sí misma en la que puede pasar cualquier cosa, porque hay trabajos, desde luego también hay que estar muy atentos al movimiento que hay, porque llegan de todos los estados de la República? Claro. La basura, por ejemplo, los desperdicios, esto tiene que ver no solamente con que se vea bonito, ¿no? Claro. Sino que tiene otros beneficios. Son muchas cosas. En primer lugar, yo creo que el arte es transformador, o sea, en cualquiera de sus expresiones, y en un espacio de las dimensiones de la central de abasto, con las características de la central de abasto, el que haya estas obras artísticas, porque son obras artísticas, inmediatamente transforman, empezando por el humor inclusive de la gente. Está verificado en donde hay murales, no hay basura. No se tira basura, sí. Donde hay murales, no han sido, un solo mural no ha sido grafiteado. O sea, no hemos tenido vandalismo en donde están los murales. Entonces, esto te quiere decir que vamos por la ruta adecuada. Pero también tiene otra estrategia, o sea, también es una estrategia para que nos visite un público que tradicionalmente no visita la central de abasto. Tenemos un público cautivo que son compradores y vendedores de toda la vida, pero estamos invitando a que un público quizás más joven, un público con una visión más hacia la cultura y el arte, llegue a la central de abasto. ¿Y qué va a suceder? Que automáticamente ese público o se va a comer unos tacos de carnitas, o va a comprar unas manzanas, o va a recorrer y va a comprar unas flores, en fin, va a generar también este círculo en donde vamos a traer un nuevo... Es una estrategia quizás un poquito complicada de mercadotecnia para que nueva gente nos visite, y queremos posicionar a la central de abasto como un lugar de atractivo turístico de la Ciudad de México. Algo muy importante, Sergio, que hay que mencionarle a nuestro público que nos ve ahora mismo, es que la central de abasto es un lugar de mayoreo, pero también de minoristas. Claro. Uno puede acudir tranquilamente a comprarse su comida de la semana sin ningún problema. Es muy seguro, te digo, porque yo voy con mucha frecuencia, bueno. Y es un lugar muy seguro. Los mismos trabajadores se encargan de que así sea, porque si no, imagínate el problema en el que estarían metidos. Claro. Y hay algo que también me llama la atención, es que los motivos que hemos estado viendo estos días tienen que ver con México, tienen que ver, estas imágenes que vemos atrás, tienen que ver con México. ¿Cómo se eligieron a los artistas y las obras que se Mira, la segunda etapa es muy interesante porque va de la mano con la ONU, con los 17 objetivos 2030 que presenta la ONU, que es el México del futuro.
son los temas que se plantearon. En la primera etapa sí hubo muchos artistas que nos presentaron sus propuestas y los evaluaron pues, la gente de la agencia. ¿Hubo una convocatoria? Hubo una convocatoria, No lo sé. pero en esta segunda etapa nos desbordó la convocatoria por completo porque pues, la primera etapa fue muy buena. Entonces, realmente seleccionar los murales que se están pintando en esta segunda etapa fue muy complicado porque llegaron un número impresionante de diversas partes del planeta, derivado de esta buena fama que generó la primera etapa de los murales. Entonces, fue una gran selección muy rigurosa, apegada a los 17 objetivos 2030 de la ONU, entonces eso le puso un ingrediente adicional y para nosotros pues es muy importante que la ONU esté participando con nosotros. Ellos nos fueron a visitar y nos pedían un mural y le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos todos los murales vinculados con ustedes y con los objetivos de cero hambre, de todos los niños que tengan educación, en fin, y eso vinculado a nuestro país? Entonces, creo que se tienen muchos beneficios con esta relación que tenemos con la ONU. Y además también genera el arte cohesión, genera un orgullo, una identidad, el decir, bueno, yo pertenezco, un sentido de pertenencia. Totalmente. Y yo creo que esto es compartido tanto por los locatarios como también Totalmente. por los trabajadores eventuales y la gente que acude como Mira, clientes. se da una discusión bien interesante entre toda la gente que trabajamos en la central de abasto. Oye, este mural es el que más me gusta. No, no es cierto, este está más bonito. Los carretilleros defienden el que está más cerca de su zona. Algunos carretilleros, por ejemplo, el caso de uno de los murales más bonitos de esta segunda etapa, a mí más me gusta, de un artista brasileño, un carretillero se fue de asistente del pintor. Entonces se daban dando todas estas historias tan interesantes en la central de abasto derivado del proyecto de los murales. Entonces creo que vamos ganando por todos lados. Muchísimas gracias. Repítenos cuáles son las dimensiones, porque me parece impresionante. Son 20,000 metros cuadrados. 15,000, cuando concluya la segunda etapa, la primera fueron 6,000, de esta segunda van a ser 9,000 metros cuadrados, que ya están a punto de terminarse. Y bueno, si se hace la barda perimetral es una cosa enorme. La verdad es que ni siquiera tengo el número en la mente, pero sería una galería impresionante. Pues muchísimas gracias, Al Sergio. contrario, Nuevamente muchas los gracias. invitamos a que acudan a la Central de Abastos. Van a encontrar lo que se les ocurra y además van a poder disfrutar de estas obras artísticas de creadores internacionales. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Cómo ven, Huemansi y Rafa? Fascinante, no solo te agradecemos la presencia, sino celebramos esta iniciativa que ya fue, como bien refieres, reconocida por la ONU y a esperar el resultado de esta galería, la más grande del mundo. Hay que darse una vuelta a la Central de Abastos y celebrar también con ellos el arte. Así es, Rafael, amigos. De hecho, queremos anunciar que el próximo sábado en Semanario N22 vamos a dedicarlo exclusivamente a la Central de Abastos, así que estamos trabajando justo para que sea una revisión por diferentes momentos de este lugar que es enorme y fascinante. Y les adelanto, estuvimos en la madrugada de las 12 de la noche a las 5 de la mañana para ver cómo despierta la Central de Abastos, que es fascinante. Esa crónica la tendremos el próximo sábado a las 7 de la noche. De hecho, algunas de las imágenes que vimos fue de lo que se levantó para Semanario. Sábado a las 7 de la noche. Ahí está la invitación hecha. Y seguimos hablando de muralismo y haciendo un poco la tradición a lo que es el arte callejero, el street art. Esto también tiene que ver con pintar y cambiar el rostro de la ciudad. Así es. Este mural que acabamos de realizar, mi hermana y yo, se llama Árbol de la Vida y es referente un poco a todo el sentido de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos. Y aquí el Árbol de la Vida surge a partir del corazón como dador de vida y de él salen todos los elementos que nos identifican como mexicanos. Es una celebración a la vida, al momento, a los colores, las tradiciones y nuestras raíces. Yo estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena y en el momento en el que yo tuve la oportunidad de llevar estos hoteles, pensé que la manera era abriendo las puertas de los hoteles al arte local y a los artistas. Esta invitación fue directamente de Catrina Fest y Colectivo ADN, son los que nos invitaron a realizar este proyecto, ellos nos dieron la invitación y aceptamos de inmediato. Pero fue interesante, con mucha adrenalina, subirse a la grúa, sobre todo en las partes más altas, cuando hacía viento y pues te meneabas todo, fue irnos acostumbrando y agarrarle la maña a llevar el ritmo del pincel conforme la grúa se movía. Creo que eso fue uno de los retos más grandes, sobre todo por cómo el viento empujaba la grúa.
entonces todo el tiempo nos estábamos meciendo. Al final del día siempre teníamos esta sensación de movimiento, incluso ya estando en tierra o acostados en la cama, seguíamos sintiendo que todo se mecía. Al principio sí volteábamos mucho abajo, pero ya tan pronto agarramos color y empezamos a pintar, pues te envuelves en este mundo y lo demás se te olvida. Que este año es un año donde celebro 30 años de carrera artística y es como un regalo, o lo estoy tomando como un premio a mi carrera, de que aquí en la capital de mi país, en el corazón de la Ciudad de México, en un lienzo tan importante, estoy muy orgullosa. Como pintura mural tal cual tenemos en Estados Unidos, en Dinamarca, en Brasil, en Alemania, y bueno, y hemos tenido festivales de arte urbano por todos, pues de verdad que por muchos países, lo que es Francia, Portugal, Italia, Austria, Bulgaria, Letonia, Tailandia, China, Dubái, por mencionar algunos. Bueno, cuando estábamos viendo estas imágenes, amigos, todos aquí estábamos recordando algunos de esos murales que hemos visto entre el graffiti y el muralismo, porque es bien interesante reflexionar. El muralismo nace en México, como lo entendemos, como expresión artística, la aportación de México a la historia del arte del mundo. Pero ¿por qué, por ejemplo, Filadelfia, que tiene muchos grafitis, es considerada, desde ese punto de vista, la ciudad con más murales? Nos hacía falta una ciudad tan grande y con tantas medianeras, como se les llama a esos rostros oscuros de los edificios, ¿no? Ahí está la invitación a transformar el rostro urbano de México y revalorar lo que es el muralismo, como lo fue en su momento con artistas como Siqueiros, como Rivera, como Orozco, estos grandes hombres que le aportaron esta manifestación artística al mundo. Y que, bueno, verá regularmente en interiores, estos en exterior, que resulta también emocionante. Bueno, tenemos más después de una pausa. Una pausa, Rafael, ¿no? vamos a hablar de stop motion al regresar. Si tenemos cine, un festival que, bueno, pues sigue haciendo enormes esfuerzos por colocarse dentro del circuito de festivales más importante de nuestro país. Así es, Laura. Cuando hablamos de festivales de cine, bueno, hay muchísimos, por fortuna, en diferentes partes de los Estados Unidos mexicanos, pero el que vamos a ver a continuación es de esos pocos que empezó con el pie derecho, con un gran presupuesto. Exacto. Y que está trayendo a personalidades muy importantes. En el que los espíritus pasan de un mundo a otro y todo es posible. Déjate, dos amigos. Tijuana se ha convertido en un epicentro importante de la actividad cultural del país. Por eso no es extraño que ahora anuncien con bombo y platillo la segunda edición de su festival de cine, que cambia de nombre y se renueva. Baja California es uno de los destinos más importantes de México para producción cinematográfica y bueno, pues obviamente estamos muy contentos de ya tener un festival oficial internacional que es el Baja California International Film Festival. Ya en la primera edición participaron activamente personalidades como Jorge Gutiérrez, director de la película animada El Libro de la Vida. Este año la fiesta fílmica se realizará del 23 al 26 de agosto. El año pasado tuvimos 18,000 visitantes en el festival. El año pasado fue la primera edición, este año es la segunda edición. Y tuvimos, la verdad, gente muy interesante, muy linda que se sumó al proyecto. En cuanto supo cómo Tijuana va a tener su festival de cine, nos montamos, ¿no? Entre las 130 películas que se exhibirán destaca El Vigilante de Diego Ross, Oso Polar de Marcelo Tovar y la presencia del actor Marco de la O de la serie Narcos. La gastronomía es encantadora, la verdad es un deleite. Tenemos, por ejemplo, Puerto Nuevo, tenemos los viñedos, uno de los más importantes del país, que es obviamente en Ensenada, está el Valle de Guadalupe, los vinos más riquísimos de México. Tenemos obviamente pues lugares muy bonitos para conocer, las playas son preciosas, tenemos atardeceres increíbles y ahorita a nivel producción, el año que entra, gracias a Dios, ya tenemos un incentivo del 20% para todos los directores y los productores que quieran llevar a cabo sus producciones en Baja California. Aún se espera la confirmación de una estrella internacional para rendirle un homenaje, pero por ahora ya tienen listas las conferencias de prensa, mesa redonda y masterclass. Noticias 22, Julio López.
El libro de la vida. Bueno, pues suena rico, ¿no? Bueno, suena súper interesante. Como lo mencionábamos cuando estábamos viendo la nota, estos festivales en la península de Baja California se han ido consolidando en los últimos años y han empezado muy bien. Y que es importante, Laura, porque van vinculados con estos... con esta cercanía que tiene con los Estados Unidos. ¿no? Y además que es un festival muy enfocado a la parte comercial, a la comercialización, venta de derechos, coproducciones, distribución, en fin, efectivamente tiene mucho que ver con ese enfoque. Evidentemente, bueno, para el público, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Así es, sí, es un enfoque un poco más comercial, pero también eso es muy importante dentro de la estructura cinematográfica. Es una industria finalmente, ¿no? Se pretende que es una industria. ¿Te parece si continuamos con cine? Efectivamente, tenemos más de cine y esto es para celebrar la animación, que se trata de un festival también que tiene que ver con esta serie de técnicas que se han desarrollado. Se llama Cuadro por Cuadro. El arte de la animación cuadro a cuadro será festejado en el marco del Festival Stop Motion 2018. 240 cortometrajes, talleres, proyecciones, entre otras actividades que se realizarán del 16 al 18 de agosto en 6 sedes de la Ciudad de México. Este espacio, además de promover producciones nacionales e internacionales, busca difundir el trabajo de jóvenes animadores. Justo el festival pues siempre ha querido como destacar esta técnica de animación y sobre todo traer como gente que está en la industria de la animación tanto a nivel nacional como internacional, y también queremos servir como una plataforma para proyectar al talento emergente que está surgiendo en nuestro país. Bueno, este año el festival incluye otras sedes que son este año, bueno, nuestras sedes tradicionales, que son el Centro Nacional de las Artes, la Universidad de la Comunicación, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Faro Indios Verdes, el Centro Futura, que es un centro interactivo, y la Cineteca Nacional. Para esta edición regresan personalidades como Pablo Zaramella y Johnny Kuma, además de otros talentos que no han sido vistos en México. La imagen de este año la realizó Juan Pablo Zaramella, que es un director argentino que tiene el récord Guinness en un cortometraje con los mayores premios. Y bueno, este año él también viene a dar taller. Justo una de las cosas que vamos a anunciar en el festival también es que vamos a lanzar un diplomado el siguiente año de animación stop motion. Entonces, para que también estén pendientes, porque en noviembre vamos a lanzar la convocatoria. Viene Ikuma y él va a dar un taller tal cual de cómo hacer procesos de producción para stop motion, pero también otro de nuestros invitados es Tim Allen, él fue animador en Isla de Perros, en Anomalisa, en El Cadáver de la Novia y en Frankenweenie. También viene Sergio Lara, que él es animador en Anomalisa y en Isla de Perros. Y también viene una directora, Israel, que se llama Tatia Rosenthal. Ella lanzó hace 10 años una película que no se distribuyó aquí en México y justo también vamos a tener una proyección de su filme con ella presente. En esta edición se espera que la oferta de actividades para los visitantes sea más diversa, además de ofrecer elementos para la realización independiente de proyectos en stop motion. Intentamos abrir más actividades, justo tener como todo el tiempo actividades en la Plaza de las Artes. Vamos a tener una feria de stop motion en donde la gente va a poder conseguir artículos diversos, desde plastilinas, armaduras, cosas para modelar y para poder realizar animación stop motion. Sigan todas las actividades y la programación en redes sociales en www.stopmotionmx.com y en todas las redes nos encuentran como Stop Motion MX. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. No, un arte por donde se lo vea y además que se requiere de verdad una paciencia de santo, Rafa. No, hacer un segundo de animación, un minuto de animación es algo que puede llevarte días. Muchos días.
Bastantes días. Y además lo bello, no tengo nada en contra de Pixar, me parece que son unos grandes artistas, pero se agradece esta textura que generan otras técnicas que no son necesariamente las que son gracias a la memoria de un CPU, ¿no? Habrá que ir por esa arcilla para hacer nuestro propio stop motion. Y pasando a temas más clásicos, por supuesto, corría el siglo XIX, un hombre que era revolucionario en toda la extensión de la palabra, también había revolucionado las artes y con su amigo el príncipe de Baviera quería construir un camino que lo llevara de su casa al teatro que albergara sus propias obras. Me refiero a Richard Wagner. El teatro se construyó y año con año se lleva ahí a cabo uno de los festivales más importantes de ópera, del que nos platica esta noche nuestra corresponsal de la Dolce Vele, María Luz Moraleda, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, María Luz? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Platícanos, ya arrancó este festival, El Capricho de Richard Wagner, el cual nos lleva a pensar también en la ópera y el gran drama. Pues como todos los años desde 1876, la música de Richard Wagner reúne en verano a los mejores creadores de la ópera y el teatro en la ciudad bávara de Bayreuth. La temporada de este elitista festival de ópera se inauguró con Lohengrin, bajo la batuta de Christian Thielemann, director musical de Bayreuth. Este nuevo Lohengrin lo protagonizaron las voces del tenor polaco Piotr Beczala, la soprano Ania Arteros y la mezzosoprano alemana Waltraud Meier, que tiene un estatus casi legendario en Bayreuth, pero no había estado allí desde el año 2000. Esta ópera romántica que abre el cartel del festival empezó con buen pie. 15 minutos de ovación del exigente público de este festival lo dicen todo. Detrás de la aplaudida puesta en escena en tonos azulados y cuyos protagonistas son personajes alados, está el israelí estadounidense Yuval Sharon, quien ha destacado además la fuerza de Elsa, la mujer protagonista de esta obra. Bueno, en efecto, María Luz es un público exigente, pero también muy conocedor, no solo del repertorio, sino también de los personajes. Sabemos que Plácido Domingo regresa a este festival. Pues sí, además del nuevo Lohengrin, el regreso de Plácido Domingo es uno de los platos fuertes de esta temporada. 18 años después de su última aparición en el festival como tenor y representando al Sigmundo del Anillo del Nibelungo, Domingo vuelve, pero lo hace como director de orquesta de la Valquiria. Además de cerrar el primer ciclo de la temporada este martes, será el responsable de cerrar la gala final del próximo 29 de agosto. El mismo Plácido explicó a la prensa que Bayreuth es un templo y dijo que nunca se volvió a dar que un compositor encontrara a alguien que construyera un teatro musical solo para representar sus obras. Solo Wagner, pero ya nos comentas Lohengrin, Tannhäuser. ¿Qué más podemos esperar en este festival 2018? Pues esta temporada la completan reposiciones del Parsifal por Semyon Bychkov. También generó expectativas el minimalista Tristana y Isolda de Katharina Wagner, la bisnieta del compositor y directora del festival, que sin embargo vivió un mal rato ya que recibió uno de los mayores abucheos que se recuerdan en la historia del festival. Y además destacan en la programación los maestros cantores de Nuremberg, de Philip Jordan, y el holandés errante dirigido por Axel Kova. En total saldrán a escena 32 representaciones y, como marca la tradición, todas ellas bajo el sello de Wagner. Pues como amante de la ópera no puedo decir más que fascinante. Gracias por ese reporte, María Luz. Te enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. A ustedes, un abrazo. Pues ahí está la invitación, Laura Wehmann. Wagner, indiscutiblemente el hombre que revoluciona la ópera, y son títulos, son temas que no dejan de asombrarnos. Los maestros cantores de Nuremberg, que cuando se interpreta completa es quizá la ópera más larga compuesta en la historia, sin contar, por supuesto, la tetralogía también de Richard Wagner, que solo se ha representado 2 veces de principio a fin, haciendo un par de escalas para ir a comer e ir al baño. Oye, pero ¿sabes qué? Lo malo es que para conseguir boletos hay que adelantarse como un par de años, Rafa. Por lo menos 2 o 3 años para conseguir boletos para el Festival de Ópera de Bayreuth allá en Alemania. Vamos apartando para el lugares 2021, para el ¿no? 2021, ¿no? Por ¿Qué supuesto. te parece, Rafa? Me encanta la idea. No, qué ganas de estar allá y ver todo eso. Superproducciones. Bueno, de regreso a la realidad. ¿Qué les parece si conocemos una propuesta que nos hacen nuestros compañeros de Noticias 22 Digital? Su historia se remonta hasta 1527, recién la conquista, cuando llegaron las primeras instancias inquisitoriales a esta ciudad. Casi 100 años después queda abolida la institución, el edificio abandonado
y un grupo de doctores con sus sueldos caídos deciden negociar con el gobierno para obtener este recinto y por fin tener de manera fija una sede para la Escuela de Medicina. En realidad son alrededor de 19 salas, muchas están hiladas porque está concebido como una narrativa. Estamos en la sala de herbolaria, estamos, digamos que en el origen y en el gran carácter que le da la medicina mexicana al resto de la medicina occidental. Estamos en un espacio que evoca el pasado de manera nostálgica, que es la recreación de la botica Esesarte. Dentro de finales del siglo XIX, principios del XX, conformaron un sitio idóneo para la socialización. Dentro de la vida diaria de los ciudadanos, la botica era un lugar de encuentro, ¿no? Aparte de ser el lugar donde acudías a pedir tu medicamento, mientras preparaban de manera artesanal el medicamento, tú te encontrabas a los vecinos y socializabas. La fascinante sala dedicada a la anatomía. En este espacio, los grandes protagonistas son una serie de modelos anatómicos de manufactura francesa que fueron creados en 1874 y están hechos principalmente de hueso humano recubierto con finas capas de cera policromada que recrean de manera precisa el interior del cuerpo humano. Una de las salas más impactantes del museo es la sala dedicada a la embriología. Bueno, lo que quisimos es recrear en términos museográficos el vientre materno. De ahí la decisión de que el espacio fuera pequeño, fuera oscuro y que los cuerpos de los embriones y de los bebés pareciera que gozaran de luz propia. Los invitamos a que nos visiten, nuestras 19 salas están abiertas de lunes a domingo de 9 a 6 y la entrada es libre. Previo al concierto que va a ofrecer Susana Zabaleta este domingo en la sala Nezahualcóyotl, compartimos con ustedes una opinión que nos presentó. Así es, ella habla acerca de la pertenencia de las obras de arte. Escármeta, en su libro que se basa después de Daniel Catán para ser el postino, dice que la poesía no es el del que la escribe, sino de aquel que la necesita para conquistar a su ser amado. Esto es lo que opina al respecto Susana Zabaleta. Fuimos a hacer el amor y parece que volvimos de la guerra. Las canciones que se escriben, los cuadros que se pintan, las poesías que se dicen, no son parte del que las crea. Digo, no son de quien las crea, son del mundo, son del mundo. Hay gente que agarra tu canción y que dice, yo con esta canción me casé, yo con esta canción me enamoré, yo con esta canción odié a este güey y pude sacarlo de mi vida. Yo con esta canción hago el amor. Wow, ¿no? Dices, no, pues estabas, ahí estuve. Bueno, es miércoles de Visión Global y ya está con nosotros la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Y en esta ocasión el tema es el TLC. Bienvenida. Sí, pues buena tarde, un gusto estar con ustedes y ver a Laura Barrera en este estudio. Me da mucho gusto.
Pues todo un tema, si consideramos que en las últimas horas se está cuestionando y criticando mucho que está negociando, pareciera ser como una relación bilateral Estados Unidos con México y que Canadá no fue invitado precisamente a esta parte. Lo que yo les diría, por lo que se trata de las negociaciones, es que hay segmentos que tienen que ser tratados de esta forma, es decir, no es que se esté excluyendo a Canadá. Ciertamente y mediáticamente esto pareciera como un escándalo, pero en realidad no lo es, ni tampoco es aquello de que divide y vencerás. Simplemente hay temas que tienen que ser tratados frente a frente con los negociadores del otro estado. No es que se esté excluyendo a Canadá, que ha sido con México un socio solidario. Y lo digo por la siguiente razón. Cuando hablamos de un mercado común, que es este bloque económico de los 3 estados, cuando se disminuye un arancel para alguna de las partes, el impacto es para todos, no solamente para unos. Porque hay un principio en las negociaciones comerciales de este calado o en los bloques económicos que es el de la nación más favorecida y que implica efectivamente que una preferencia arancelaria o de un impuesto a una parte se extienda a las demás. Entonces, esto es importante. También consideremos que aunque Estados Unidos elevó los aranceles del acero y el aluminio para ambas partes, a Canadá y a México y por supuesto, bueno, también a la Unión Europea, hay que decirlo que las líneas de producción de la industria automotriz estadounidense no todas se produce en el territorio mexicano, también se produce en Canadá. Por ejemplo, en la marca Toyota, el auto Corolla se hace en Canadá. Entonces, son temas diferenciados. Ahora, sí lo que les puedo decir es que es cierto que la negociación ha avanzado mucho. Poco sabemos, pero de lo que yo conozco, de los negociadores que conozco, es que ha habido un avance relevante en relación a lo que tiene que ver con reglas de origen, que se está negociando, que no lleguen hasta el 85% las reglas de origen en la composición de integración de la industria automotriz, sino que se llegue a un equilibrio entre el 70 próximamente y 75 máximo. Entonces, está habiendo esta negociación importante en el sector automotriz. México tiene muchos estados que producen automóviles de marcas estadounidenses y canadienses que luego se exportan a Asia y Europa, que es muy importante mantener. Entonces, ahí hay una negociación que está siendo importante. Una que no se ha todavía zanjado y que es de las que queda, que es muy importante, es el tema de la solución de controversias. Cuando las partes tienen algún conflicto comercial por la imposición de alguna cuota arancelaria o alguna situación que consideran que no es positiva o es contraria al espíritu del tratado, generalmente hay un desahogo de ese conflicto en las instancias judiciales nacionales. Y lo que se está negociando actualmente es que vayan directo a un panel binacional a resolver esa diferencia, no que agoten la instancia local. Esto abrevaría o reduciría el tiempo de cualquier conflicto. Esto es por una parte. Esto tiene que ver con los capítulos que han sido tantamente citados, que son el capítulo 11, el 19 y el 20. Pero hay tecnicismos que a veces exceden a nuestro propio conocimiento y lo vemos de una manera muy general y nunca nos ponemos a pensar que hay tecnicismos como estos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver la problemática de un conflicto en un tema de un perecedero? Y cuando hablamos de productos perecederos, generalmente pensamos en productos del campo, agrónomos y demás, pero no. El conflicto inicia en definir qué es perecedero, porque hoy día en el mundo de la industria de la tecnología, una pila que no es liberada a tiempo retrasa la producción de tecnología de punta que ya no sale al mercado en el tiempo que se tendría que haber ofrecido y hay pérdidas millonarias para la industria tecnológica. Entonces, el segmento de lo que es perecedero ya no va enfocado únicamente al tema de los alimentos, sino a otro tipo de bienes que dan una vida útil al producto. Ya no es nada más como nos ha ocurrido en algunos otros momentos, esos camiones con aguacate en la frontera. Es correcto. Entonces, a veces no consideramos todo este tipo de aspectos donde hay negociadores, equipos muy extensos y los del cuarto de junto, etcétera, que están viendo cada detalle del Tratado de Libre Comercio. Eso es muy interesante porque la celebración del tratado tomó mucho tiempo y ahora estamos viendo cómo las modificaciones de un tratado también toman un tiempo que es muy relevante y que es muy delicado para que podamos tener un trato justo. No se ha resuelto el tema de la cláusula de extinción, conocida como la cláusula Sunset, que pide el gobierno de Trump que cada tratado, el Tratado en General de Libre Comercio, a los 5 años se termine. Y se ha renegociado. Exacto, se genere otro. El problema no es ese. El gobierno mexicano lo que está pidiendo la parte negociadora es que, sí, ok, está bien,
5 años revisamos y cambiamos cosas, pero no que se extinga. O sea, la extinción representa en el mundo de lo jurídico el que ya no se genere efecto alguno. Entonces, ¿qué pasa con las contrataciones de todos los productores que no van a haber terminado relaciones comerciales puntualmente en un 5 años? Porque esto no se trata de un arrendamiento de una casa. Sí, porque bueno, con eso se pone en vilo muchos de los sectores de producción. A mí me llama mucho la atención esto que comentabas, Iliana, sobre la industria automotriz, porque sin contar el petróleo, la industria automotriz es de las más importantes para la economía mexicana. Es una de las 3 más importantes para la economía mexicana. ¿De qué manera estas negociaciones permitirán no solamente entender la economía como hoy ha sido, sino también esos cambios que ha tenido la economía mexicana? No es lo mismo el flujo comercial que teníamos hace unos años, en los años 90, cuando vimos todo este cambio, que las nuevas tecnologías y las que permanecen importantes como la industria automotriz. Es pensar en hoy y en futuro al mismo tiempo, ¿no? Es correcto, que es lo que generalmente tampoco analizamos ni pensamos. No se está generando una negociación pensando solo en el presente, sino pensando en el futuro. De ahí la importancia, tan importante, Huemantzin, que el equipo de transición del presidente electo ya está arremangándose para poder entrar y conocer en qué estatus va. Y hoy día la premura es que se termine la negociación antes de que ingrese el nuevo gobierno. Si acaso quedará pendiente que están las elecciones intermedias en noviembre de los Estados Unidos. Así es. Pero ya le tocaría todavía al Congreso actual mexicano aprobar este tratado. La intención es que en noviembre esté terminada la negociación. De ahí los tiempos récords y estas negociaciones que estamos viendo entre Canadá, Estados Unidos, México y este diálogo, ¿no? Y bueno, tienes toda la razón. El crecimiento que ha tenido México, más allá de aquellas voces que son globalifóbicas o que no quieren al libre mercado, habría que estar parados a la mitad y decir la globalización es un fenómeno mundial que es muy difícil terminar, tanto que el propio Trump, que ha sido un proteccionista en el último año, en el primer año de su gobierno y lo que va de ha tenido que estar viajando y encontrándose con otros líderes por la presión de esta guerra comercial que se está desatando. Se reformaron muchas leyes en este país, nos subimos a una era de modernización relevante donde hubo una gran ocupación de la mano de obra. Cuando yo escucho a los detractores del Telecán de que este instrumento acabó con el campo, yo les diría que fuéramos más autocríticos, el análisis viene desde más atrás, hay muchas cosas que habría que discutir antes de satanizarlo. Bueno, esto que se habla del campo viene antes de que entre en acción el Tratado de Libre Comercio. Y hay muchos elementos que tendrían que revisarse. De manera particular, pensando en esto que mencionaba, hacia el futuro los sistemas de producción han cambiado, no son los mismos que antes, y de manera particular podemos entenderlo por los minerales. El precio del oro siempre será importante, pero el plomo fue fundamental a principios del siglo XIX. Después vinieron otros metales importantes y ahora que tenemos celulares, la minería ha detonado en otros cambios y ahí es donde vienen los mercados de futuro, ¿no? Claro, y ahora sí que la articulación de las cadenas productivas, ¿no? Que hay economías complementarias y que nos dinamizan hacia una economía muy competitiva. Bueno, complejo el mundo de lo económico, vamos a ver cómo pinta en estas negociaciones, tema todavía para hablar en estos meses. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Y llegamos al final. Bueno, sí, gracias, doctor Iliana, muchas gracias. Tenemos música, Rafa, para despedirnos, un compositor checo. Checo, Miloslav Kavelaš, se cumplen 110 años de su natalicio, uno de los grandes sinfonistas que fue comparado inclusive con Dvořák, con Martínov, y nació, como les comento, un día como hoy, pero hace 110 años, y lo vamos a recordar, por supuesto, haciendo lo mejor que sabe hacer, componer música, con este bello dueto para oboe y piano. Disfrútenlo, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.